Hola a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña, el lugar donde el ciclismo se vive con pasión, con memoria y con espíritu crítico. Antes de empezar, ya sabéis lo que toca, suscribíos ahora mismo al canal si todavía no lo habéis hecho, dejad vuestro like porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y escribid en comentarios vuestra opinión porque hoy el debate está servido y queremos leeros. No puede ser un corredor de portada. Así, sin matices, sin paños calientes, Chris Horner ha lanzado una de las críticas más duras que hemos escuchado en este arranque de temporada contra Isaac del Toro. Y no hablamos de un cualquiera, hablamos del ganador de la Vuelta a España 2013, de una voz con experiencia, de alguien que no se deja llevar por la euforia del momento. Isaac del Toro ganó el UAE Tour, sí, lo ganó con autoridad aparente, con 2 etapas, con una general que luce brillante en el palmarés y con nombres importantes por detrás como Félix Gall, Derek Yee y sobre todo Remco Evenepoel. Sobre el papel suena a golpe de autoridad, sobre el papel parece el nacimiento de una nueva superestrella, pero Horner pone el freno, baja el volumen de la épica y lanza la pregunta incómoda. ¿En qué circunstancias se produjo esa victoria? ¿Qué nivel real tuvieron sus rivales? ¿Y cuánto hubo de mérito absoluto y cuánto de contexto favorable? La gran crítica de Horner no es que Del Toro no tenga talento, no es que no vea potencial, no es que niegue su progresión. La gran crítica es el relato que se está construyendo alrededor de él. Según el estadounidense, empezar a hablar de Isaac del Toro como un corredor de portada, como alguien capaz de sentarse en la mesa de Pogačar, Vingegaard, Evenepoel o Van der Poel es precipitado, es exagerado y es peligroso, porque para ser corredor de portada no basta con ganar, hay que dominar sin discusión, hay que imponerse cuando todos están en plenitud, hay que marcar diferencias que no dejen espacio a la duda. Y ahí es donde Horner cree que esta victoria del UAE Tour se queda corta. Aquí arranca el análisis. La crítica de Chris Horner va mucho más allá del simple titular provocador y aquí en Maillot de Montaña vamos a desmenuzarla punto por punto, porque lo que está cuestionando no es la victoria en sí, sino el valor real de esa victoria. Horner pone el foco en la primera etapa, en ese final hacia Liwa Palace, donde Isaac del Toro sorprendió a los sprinters en el repecho definitivo. Una imagen poderosa, un joven mexicano levantando los brazos ante velocistas puros, un golpe encima de la mesa. Pero Horner introduce el matiz que cambia el relato, la caída de Jonathan Milan en el tramo final. Según el estadounidense, ese incidente alteró por completo el desenlace. Cuando tienes a un equipo perfectamente organizado para lanzar a uno de los sprinters más dominantes del pelotón, cuando todo el tren está trabajando para colocar a su líder en el último kilómetro y de repente ese líder se va al suelo, el escenario cambia radicalmente. Horner no afirma que Del Toro no pudiera ganar igualmente, pero insiste en que el contexto fue decisivo. Y aquí está la gran crítica, la sensación de que el primer gran golpe de la carrera cayó del lado de Isaac por una circunstancia externa. No es lo mismo batir a Milan en un cara a cara limpio, con ambos en plenitud y bien posicionados, que aprovechar un desenlace condicionado por una caída. Ese detalle, que muchos pasaron por alto en medio de la euforia, es para Horner el primer regalo de la semana. Y cuando hablamos de corredor de portada, cuando hablamos de entrar en la élite absoluta, cada matiz cuenta, porque los corredores de portada no necesitan accidentes ajenos para brillar, no dependen de infortunios rivales, imponen su ley incluso cuando todo está en contra. Horner está diciendo en el fondo que la narrativa que convierte esa etapa en una exhibición incontestable es exagerada, que el triunfo fue bueno, sí, pero no legendario, que fue inteligente, oportunista si se quiere, pero no necesariamente dominante, y cuando sumas ese contexto al resto de la carrera, la crítica empieza a tomar forma. Para Horner, el UAE Tour no fue una demostración aplastante de superioridad, sino una carrera donde las piezas encajaron favorablemente para Del Toro en momentos muy concretos. Pero la crítica más punzante de Chris Horner no se queda en la etapa inicial, va todavía más lejos cuando analiza el desarrollo global de la carrera y sobre todo el rendimiento de sus grandes rivales. Porque aquí aparece el nombre que más titulares genera, Remco Evenepoel. Muchos han querido vender el relato de que Isaac del Toro derrotó a una superestrella, que soltó a un campeón olímpico, que dejó atrás a un referente mundial. Sin embargo, Horner desmonta esa idea con frialdad quirúrgica. En la contrarreloj, Del Toro perdió tiempo con todos los hombres importantes de la general. No fue un detalle menor, fue una señal clara de que contra el crono
todavía está un escalón por debajo. Evenepoel le sacó una diferencia importante ese día, demostrando que en igualdad de condiciones el belga sigue siendo superior en ese terreno. ¿Qué ocurrió después? Llegó la montaña, llegó Jebel Mobra y Remco explotó. Perdió cerca de 2 minutos, se vació, desapareció de la pelea real por la general. Y aquí es donde Horner lanza otra carga directa. Isaac del Toro no soltó a un Evenepoel en versión portada, no destrozó a un Remco en plenitud, se benefició de un rival que no estaba en su mejor nivel. De hecho, en esa etapa ni siquiera fue del Toro quien dinamitó la carrera de Remco, fue Félix Gall y junto a él otros muchos corredores. Hasta 16 o 17 ciclistas terminaron por delante del belga aquel día. ¿Qué significa eso? Que Evenepoel no estaba en forma de superestrella, que no estaba en modo dominador, que no era ese corredor que convierte cada carrera en un monólogo. La gran crítica de Horner es precisamente esa, que el relato simplifica la historia diciendo del Toro venció a Evenepoel, cuando en realidad lo que sucedió fue que Evenepoel se cayó del pedestal por su propio rendimiento. Y cuando quieres ser corredor de portada, cuando quieres sentarte en la mesa de los elegidos, tienes que derrotarlos cuando están fuertes, cuando están afilados, cuando están en su mejor versión. Ganar a un rival vulnerable no es lo mismo que derribarlo en su cima. Esa es la diferencia que Horner subraya con insistencia, y es ahí donde coloca el foco de su crítica más dura. Y si seguimos profundizando en la gran crítica de Chris Horner sobre Isaac del Toro, encontramos otro elemento clave, es el contexto competitivo del UAE Tour, porque Horner no solo analiza lo que pasó dentro de la carrera, sino también lo que estaba pasando fuera de ella. Mientras del Toro levantaba los brazos en Emiratos, en Europa se disputaban pruebas con parte importante del pelotón de máximo nivel. El Algarve, con nombres como Ayuso, Almeida o el joven Seixas, y la Ruta del Sol, con corredores como Pidcock, ofrecían escenarios paralelos donde también se estaban midiendo fuerzas. Y aquí la reflexión es incómoda pero necesaria. ¿Estaban realmente todos los grandes concentrados en el UAE Tour o el nivel medio era más bajo de lo que el titular sugiere? Horner insiste en que para hablar de corredor de portada hay que dominar en el epicentro del ciclismo mundial, no en una semana donde parte del talento está repartido en otras carreras. Además, cuando miramos la general final, del Toro gana por solo 20 segundos sobre Antonio Tiberi. 20 segundos, un margen estrecho, ajustado, que no transmite sensación de aplastamiento. No fue una victoria de minutos, no fue una exhibición sin réplica, fue una batalla cerrada que se decidió por detalles. Y ahí vuelve la palabra que tanto molesta, los regalos. La caída de Milan, la explosión de Evenepoel, el control colectivo del UAE Team Emirates, que arropó a del Toro con hombres como Adam Yates o Kevin Vermaerke en momentos decisivos. Horner no dice que del Toro no supiera aprovecharlo, al contrario, reconoce que tácticamente estuvo brillante, especialmente en Jebel Hafid, donde gestionó la carrera con madurez, pero insiste en que una cosa es correr con inteligencia y otra muy distinta es imponer un dominio incontestable. La crítica central es que el relato se ha acelerado más que la propia progresión del corredor, que estamos intentando coronarlo antes de que haya tenido que enfrentarse de verdad a todos los gigantes al mismo tiempo y en igualdad de condiciones.